La madrugada de Estambul no empezaba con pájaros, sino con un filo invisible que cortaba el aire como si alguien afilara un cuchillo sobre el mármol. En el palacio de Topkapi, los corredores callaban por costumbre. El silencio allí no era ausencia de sonido, era una regla. Pero aquella noche de 1623, un grito hendió la piedra y la seda con una pureza que no pertenece al mundo de los vivos. Tenía 15 años y se llamaba Fatma Sultan. Los eunucos, entrenados para no temblar, se miraron sin atreverse a mirar. Las lámparas de aceite vacilaron y por un momento el palacio entero pareció contener la respiración. En los patios interiores, donde hasta el viento andaba de puntillas, la realidad se torció. Nadie atacaba la ciudad, nadie incendiaba los jardines. Solo estaba ocurriendo aquello que el imperio exigía en nombre del orden, la conversión de una hija en propiedad conyugal, de un nombre en un silencio. La habitación no se abría al Bósforo, no necesitaba vistas cuando lo que se fabrica es obediencia. Las telas pendían pesadas, como si escondieran no cortinas, sino sentencias. El olor no era floral, era un acuerdo de resinas, mieles y especias que invitaba a bajar los hombros, a no discutir, a aceptar. Fatma sabía leer las estrellas y los rostros, pero no había lengua para esta gramática del sometimiento. Desde su cuna había sido instruida en el abecedario del poder. Protocolares, inclinaciones, cálculos de parentesco, mapas del mundo que partían de su apellido. Sin embargo, la madrugada le enseñó otra lección, que la altura no impide la caída, que hay precipicios tallados dentro del palacio y que el título de princesa es, a veces, la primera cadena. Se suele imaginar la realeza como una suma de privilegios en oro y música, un espejismo cómodo para los de afuera. Pero dentro de Topkapi, la abundancia era un método. La abundancia no libera, distrae, adormece, pule los bordes antes de la herida. Un imperio no gobierna solo por leyes y espadas, gobierna por rituales que se pegan a la piel hasta volverse costumbre. Fatma fue criada con maestros que le hablaron de historia, jurisprudencia y poesía, pero por debajo, la otra pedagogía, la que nadie nombra en las crónicas oficiales, había empezado a tomar forma, la idea de que su cuerpo no le pertenecía, que su voz se debía graduar como la luz de una lámpara, que la primera noche no era suya, sino del Estado. Los eunucos sabían dónde ponerse para no existir. Las damas mayores conocían qué palabras no usar. El miedo tenía protocolos y rutas seguras, pasadizos por los que huir sin moverse. Fatma, que preguntaba demasiado, había aprendido a medir el peso de cada pregunta. La noche caminó y el palacio con ella, las fuentes más oscuras, los tapices más densos, el mármol más frío. En el interior de la joven, algo calculaba y algo ardía. No era ingenua, nadie sobrevive a una infancia imperial si no entiende los motivos del silencio. Pero aún así, hay saberes que no se adquieren con libros, sino con fracturas. Imagina un espacio donde cada objeto te devuelve la mirada. Los espejos, las hebillas, los hilos dorados. No reflejan tu rostro, reflejan tu papel. En el imperio, papel es destino. Una princesa no toma marido. Es tomada para reordenar fuerzas, cerrar fisuras, pagar lealtades. Los tratados se sellan con tinta y sangre. A veces, la tinta se seca sin ruido, pero la otra firma sigue supurando años después. A Fatma le precedían nombres que la precedían todo. Ahmed, Qosem, los sultanes muertos que aún movían, con su peso, los muebles del palacio. Ella, con su inteligencia de niña bien instruida, había visto cómo la palabra familia cambiaba de figura cuando la pronunciaban los visires. Familia, en ese idioma, significaba Estado, y Estado, en la madrugada de 1623, significaba ella. Se oyen pasos en los corredores, pasos que no se atreven a ser pasos. Un murmullo de telas, luego nada. La noche no grita. La noche, aquí, susurra órdenes.
«No llores», había dicho una voz envejecida. «Es solo un rito». Pero los ritos no son solo. Nunca. Los ritos son máquinas que convierten emociones en obediencia. En otro extremo del palacio, el futuro esposo cumple las ceremonias que el mundo permite ver. Saludos, promesas, una máscara que encaja bien en su rostro curtido por el polvo de campaña. En este, el de ella, el teatro carece de espectadores, salvo aquellos ojos que están para certificar sin intervenir. No hay épica posible cuando la épica nace de anular una muchacha. El grito, el primero, no fue de dolor físico, fue el sonido, nítido, puro, casi hermoso, de algo que se rasga dentro y no se remienda. Lo que dolió fue la comprensión, no de la regla, sino de su finalidad. En ese segundo, Fatma entendió que todos habían trabajado para este instante. Los maestros de caligrafía que enseñaron precisión, las narradoras de la corte que enseñaron belleza, las damas de compañía que enseñaron compostura. Todo ese aprendizaje conducía a una sola palabra, pronunciada en voz baja por otras bocas: entrega. El verbo tiene brillo virtuoso cuando lo elige quien lo dice. Aquí era una orden maquillada de virtud. Se habla de barbarie fuera de las murallas y de civilidad dentro. Es cómodo. Pero hay violencias que visten seda y saben música. La diferencia no es su existencia, sino su coreografía. Lo que ocurre en Topkapi aquella madrugada no es un accidente ni un exceso. Es diseño. Y como todo diseño imperial, está hecho para repetirse. Por eso el aire tiembla no una vez, sino a pulsos. Por eso los corredores aprenden los pasos de memoria. Por eso el palacio guarda este sonido como quien guarda una contraseña. Cada generación hereda más que joyas, hereda silencios. Afuera, Estambul se deja peinar por el amanecer. Algún pescador mira el agua sin saber que, en la colina, una niña ha dejado de ser niña con un grito. Las ciudades se sostienen con mercados, puentes y listas de impuestos, también con sacrificios que nadie inscribe. En las cúpulas de Santa Sofía, la luz se derrama como perdón. Aquí, en el corazón del sultán, la luz no entra. La filtran las cortinas, la templarán los ungüentos, la doman las miradas. Todo está preparado para que los hechos parezcan inevitables. La inevitabilidad es otro nombre del poder. Si quieres entender el precio de la realeza otomana, no mires las coronas, mira la madrugada. Mira cómo una institución convierte un acontecimiento íntimo en parte de su maquinaria. Mira cómo el miedo se vuelve procedimiento, cómo la voluntad se archiva, cómo un cuerpo es transformado en un sello que no firma con tinta. Esta es la nota al pie que falta en los cronistas que cantan triunfos y fechas. Las victorias requieren ceremonias, las ceremonias, víctimas. El palacio conoce la verdad, pero la verdad, aquí, tiene prohibido hablar. Fatma respiró hondo sin elegir respirar. Hacerlo o no hacer no estaba en sus manos. En el margen más secreto de su pensamiento, ese borde al que a veces llegamos antes de rompernos, apareció una pregunta como una astilla. ¿Quién soy si todo lo que hago responde a una coreografía escrita por otros? No fue un pensamiento filosófico, fue un instinto de supervivencia. Algunos lo llaman disociación, otros le rezan un nombre. En la penumbra entró el siguiente silencio, más pesado. Topkapi, satisfecho, lo dejó caer sobre el mármol. Afuera, por fin, amanecía. Adentro, no. El Imperio Otomano no era solo un ejército desplegado en 3 continentes, ni un comercio que unía el Adriático con el Mar Rojo. Era, sobre todo, un teatro político donde cada piedra y cada aliento respondían a un guión invisible. Y el escenario más secreto de todos no era un campo de batalla, sino el harén del palacio de Topkapi. Allí, detrás de muros que parecían de oro pero funcionaban como barrotes, se diseñaban alianzas, se medía la lealtad y se moldeaban destinos. Para millones de mujeres en el mundo,
Ser princesa otomana era la fantasía de la abundancia. Para las que nacían dentro, la palabra princesa significaba disciplina, observación y miedo ritualizado. El harén, al que los viajeros europeos describían con curiosidad morbosa, no era un simple lugar de placer, sino un sistema administrativo. Más de 800 mujeres vivieron allí durante el apogeo del poder imperial, divididas en escalones rigurosos, desde las esclavas traídas de los mercados de Crimea, Egipto o los Balcanes, hasta la valide sultán, madre del sultán, figura cuya influencia podía decidir guerras o tratados. Entre ambas orillas se desplegaba una jerarquía precisa, diseñada no para la felicidad, sino para la utilidad política. Cada concubina era un eslabón en una cadena de poder. Cada gesto, una señal que podía elevar o hundir. Paradójicamente, las esclavas, recién llegadas y educadas en música, poesía y danza, tenían a veces más margen de movimiento que las princesas nacidas en la cima. Podían soñar con ascender si conseguían atraer la mirada del sultán. Algunas, como Hurrem, la esposa de Solimán el Magnífico, llegaron a cambiar la historia del imperio desde la intimidad de un lecho convertido en trono. Pero las hijas legítimas, como Fatma, estaban atrapadas en un esquema sin escape. Nunca podrían ser elegidas libremente por el sultán, porque eran parte de él. Nunca podrían decidir su propio camino, porque ya habían sido escritas como moneda política. Entre 1523 y 1656, lo que los historiadores llaman el sultanato de las mujeres dio a figuras como Kösem Sultan un poder que rivalizaba con el de los visires más hábiles. Kösem, madre de Fatma, no solo criaba a una princesa, estaba criando una herramienta estratégica. En apariencia, luchaba por la protección de su hija. En realidad, la estaba insertando en la lógica del imperio. El afecto y la razón de Estado eran inseparables. Cuando Kösem la miraba, veía tanto a la niña que había corrido por los jardines del palacio como al peón que podía garantizar la fidelidad de un ejército provincial. Esa doble mirada es la que convierte a una madre en arquitecta de jaulas. Los cronistas extranjeros describían el Atau harén como un paraíso de perfumes y sedas, pero lo que no comprendían era su carácter de laboratorio político. Cada princesa representaba un nudo en la red del poder. La elección de un marido no era un asunto privado, era una operación estatal. Los visires sabían que emparentar con la casa imperial significaba recibir poder que trascendía ejércitos y monedas. Así, el matrimonio de una joven de 15 años era una jugada en el tablero imperial, y cada boda celebrada en los patios de Topkapi era una victoria diplomática disfrazada de ceremonia íntima. Desde fuera, las paredes resplandecían con mosaicos y azulejos de Iznik, testigos de conquistas y pactos. Desde dentro, esas mismas paredes escuchaban susurros, órdenes, discusiones sobre quién dormiría en qué habitación, quién sería enviada a qué provincia, quién desaparecería de los registros oficiales. El harén era un palimpsesto de voces, esclavas que lloraban en lenguas extranjeras, eunucos que hablaban en claves secretas, concubinas que murmuraban plegarias en las sombras. Para Fatma, que creció entre estos sonidos, el lujo no era sinónimo de libertad, sino de vigilancia. Cada paso era observado, cada palabra medida. Los tratados de la época comparaban la figura de la princesa con la de un talismán. No era persona, era símbolo. En una sociedad donde el Islam funcionaba como columna vertebral de la legitimidad, la hija del sultán encarnaba la pureza de la dinastía. El Corán hablaba de justicia, de misericordia, de deberes familiares, pero la política otomana había transformado esas enseñanzas en engranajes de control. La religión no era el refugio de las princesas, sino el barniz que hacía respetable su prisión, como si el poder necesitara disfrazar la violencia con plegarias. Cuando los cronistas escribían sobre el poder otomano,
Hablaban de cañones, flotas y conquistas. Pero en Topkapi, la verdadera fuerza residía en la gestión de cuerpos femeninos. Se dominaba más territorio a través de un matrimonio concertado que con 1000 jinetes. Se controlaba más rebeldía sometiendo a una adolescente que conquistando una fortaleza. En esa lógica, la noche de Fatma no fue una excepción, sino una confirmación. Ella no era la hija de un hombre, sino la garantía de un imperio. La paradoja de la realeza otomana es brutal. Cuanto más alto nacías, más bajo te inclinabas. Las concubinas podían soñar con un futuro propio. Las princesas, jamás. La cúspide era la prisión más perfecta. Y Fatma, con apenas 15 años, lo estaba aprendiendo en carne viva. En esa madrugada donde sus gritos no eran solo suyos. Eran el eco de generaciones enteras de mujeres obligadas a convertirse en fantasmas antes de llegar a los 16. El destino de Fatma Sultán no se escribió en una noche, sino desde el instante en que abrió los ojos en Topkapi. Hija del sultán Ahmed I y de Qasem Sultán, la mujer más poderosa del imperio después del propio soberano, su vida estaba trazada como una línea recta sin desvíos. Desde niña mostró una inteligencia que sorprendía a los eruditos. Hablaba varios idiomas, discutía sobre astronomía, preguntaba por mapas y leyes. Los cronistas decían que su curiosidad era insaciable, pero esa chispa que la hacía diferente era, paradójicamente, la semilla de su condena. Porque en un sistema donde el cuerpo femenino es moneda, el talento es solo un adorno que adormece la espera del sacrificio. Mientras las concubinas soñaban con ganarse un lugar en la cama del sultán y con suerte en su corazón, la princesa nunca tuvo opción de elegir. Su camino estaba sellado, sería usada como garantía política. En ese tablero inmenso de alianzas, provincias y campañas militares, su nombre no era un nombre, sino un puente. Los visires y pachás esperaban con ansiedad que el sultán les concediera una hija como esposa, porque eso equivalía a blindar fidelidad y poder. Y así, desde que nació, Fatma ya tenía dueño, no en singular, sino en plural, un dueño colectivo llamado imperio. El elegido fue Damad Kara Mustafa Pasha, 20 años mayor, curtido en guerras, un hombre que olía a hierro y a pólvora. Su lealtad había quedado probada en campañas contra Persia, su ambición en cada paso de su ascenso. No buscaba amor, buscaba consagrarse como parte inseparable de la familia imperial. Para él, el matrimonio no era un vínculo, sino una fortaleza conquistada sin derramar sangre en el campo de batalla. El contraste era violento. De un lado, una adolescente rodeada de libros y jardines. Del otro, un veterano endurecido que veía en la unión un peldaño más hacia la eternidad. El imperio lo justificaba como una necesidad. Se decía que el matrimonio de una princesa era un nexo de seguridad para asegurar la lealtad de un comandante y garantizar la paz en provincias turbulentas. Pero en realidad no era paz lo que se buscaba, sino control. La paz era un pretexto, un espejismo. La verdadera finalidad era amarrar la voluntad de los hombres más poderosos al centro, convertir la sangre de una joven en candado político. Y en esa lógica cruel, ni la belleza ni la inteligencia de Fatma eran consideradas. Lo único importante era su utilidad. Qasem Sultán, su madre, fue quien decidió. No por frialdad, sino porque ella misma había aprendido que en el harén el afecto se negocia con hierro. Ella sabía que una hija princesa no podía casarse por amor, porque el amor es débil frente al Estado. Al elegir a Kara Mustafa, no pensaba en la felicidad de Fatma, sino en la supervivencia de la dinastía. Es la contradicción más amarga. Una madre que ama y a la vez entrega, que protege a su hija y al mismo tiempo la ofrece como sacrificio. Es la paradoja de ser mujer y ser poder en un imperio que devora a ambas cosas. El matrimonio no era una fiesta familiar, era una ceremonia de Estado. Como una firma en un tratado secreto,
se ejecutaba con toda la pompa imperial, pero su trasfondo era transacción pura. La princesa se convertía en rehén honorable, esposa por título, garantía por función. No podía rebelarse, porque rebelarse equivalía a traicionar al imperio. Ni siquiera sus lágrimas le pertenecían. Eran interpretadas como debilidad que debía corregirse. Y si sonreía, esa sonrisa era leída como signo de docilidad, una prueba de que el mecanismo funcionaba. En ambos casos, la mujer era leída, nunca escuchada. En la modernidad, muchos piensan que los matrimonios arreglados quedaron atrás, enterrados en los siglos. Pero la lógica persiste, disfrazada. Alianzas empresariales donde hijas heredan no amores, sino fusiones. Matrimonios reales europeos que aún hoy son vistos como pactos diplomáticos. Cambian los escenarios, cambian los vestidos, pero la estructura es la misma. La mujer como vínculo, como trofeo, como contraseña de poder. Fatma no es una figura aislada, es un espejo incómodo donde todavía nos reflejamos. El día en que Cosem anunció la elección, el aire del palacio se volvió más denso. No hubo espacio para súplicas, ni cartas de ruego, ni lágrimas escondidas. Fatma sabía que el silencio era su única respuesta posible. Un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Aquel compromiso no era un inicio, sino un final. El fin de su infancia, el fin de sus preguntas libres, el fin de su identidad como individuo. Desde entonces, sería propiedad conyugal del Estado, entregada a un hombre que representaba todo lo opuesto a ella. Y esa certeza era un hierro más pesado que cualquier cadena. En el fondo, esa es la esencia del imperio: convertir lo íntimo en político, lo personal en público, el deseo en herramienta. Fatma, con apenas 15 años, fue absorbida por ese mecanismo. No fue vista como hija ni como mujer, sino como llave. Y cuando una persona deja de ser persona para transformarse en instrumento, la tragedia ya está escrita. Lo que vendría después, las preparaciones, los rituales, el terror, no haría más que confirmar que la princesa ya había muerto mucho antes de aquella madrugada. Lo único que quedaba por enterrar era su voz. El imperio no improvisaba. Cuando se trataba de princesas, cada paso había sido diseñado durante generaciones. A ese mecanismo lo llamaban Terbille y Mibarek, la educación sagrada, aunque en realidad era una pedagogía de la sumisión. 3 meses antes de la boda, Fatma fue arrancada de su rutina intelectual y confinada a un programa de entrenamiento cuyo objetivo no era su felicidad, sino su obediencia. La habitación de prácticas, llamada Gelin Odası, estaba adornada con alfombras persas y maderas talladas con escenas de esposas virtuosas. Pero esa belleza no era decoración, era propaganda. Cada detalle repetía un mensaje único y aterrador: tu cuerpo no es tuyo. La maestra principal era Gulnar Hatun, una anciana que había visto pasar a 12 princesas antes que ella. Con un rostro curtido por los años y una voz que no admitía réplica, obligaba a Fatma a postrarse en reverencias diseñadas no para Alá, sino para el esposo. Eran 18 formas distintas de inclinarse, cada una codificada para un momento específico: despertar, saludo, petición, despedida. La espiritualidad se deformaba hasta volverse coreografía marital. A cada gesto se le arrancaba la devoción original y se le imponía una obediencia utilitaria. Así, la religión se mezclaba con la política y ambas se volvían cadenas invisibles. Caminar también era un rito. El yürüyüş y el seçye, la marcha nupcial, exigían pasos calculados, cabeza inclinada a 30 grados, brazos dóciles. No se trataba de andar, sino de representar, como si la princesa fuera un instrumento afinado para mostrar humildad, aunque por dentro ardiera en rabia. Los manuales guardados en Dolmabahce detallaban cada ángulo, cada movimiento, como si el cuerpo femenino fuera una máquina que debía funcionar sin desviaciones.
La individualidad quedaba borrada. Lo único que importaba era la imagen de docilidad perfecta, útil para el honor imperial. Pero lo más cruel no eran las posturas ni las marchas, sino las palabras. Fatma, que hablaba 4 idiomas y discutía con eruditos, fue reducida a un vocabulario de apenas 43 términos autorizados. Palabras para agradecer, pedir permiso, disculparse, nada más. Todo lo demás era silencio. Si se atrevía a usar expresiones fuera de esa lista, el castigo caía inmediato. Ayunos forzados, aislamiento, humillaciones públicas. Era un método diseñado para destruir la identidad verbal, para arrancarle la voz y reemplazarla por un eco domesticado. La palabra, que había sido su poder, se convertía en prisión. Los exámenes eran ceremonias siniestras. Kösem Sultán presidía junto a concubinas veteranas y eunucos, como si el valor de su hija pudiera medirse en obediencia teatral. Fatma tenía que demostrar que había asimilado cada reverencia, cada paso, cada silencio. Era una función para el imperio, un espectáculo de sumisión. Y lo peor, cualquier señal de resistencia quedaba registrada en códices secretos, como deficiencia de preparación. Eso implicaba más sesiones, más castigos, más noches de llanto, hasta quebrarla por completo. La rebeldía no era una opción, era una condena. El entrenamiento incluía algo aún más macabro: los ensayos de primera noche. En los sótanos del palacio había una réplica exacta de la cámara nupcial. Allí, Fatma era obligada a interactuar con maniquíes de cera anatómicamente detallados, traídos desde Venecia. Esos cuerpos artificiales eran usados para enseñarle lo que la esperaba. No había intimidad, solo práctica vigilada. Damas instructoras anotaban cada reacción: miedo, temblores, rechazo. Todo era codificado con símbolos persas, como si la angustia fuera un experimento clínico. Si lloraba demasiado, anotaban deficiencia. Si temblaba, resistencia. Cada emoción humana se transformaba en dato administrativo. Cuando Fatma intentaba resistirse, las instructoras recurrían a técnicas importadas de otras disciplinas. Algunos métodos provenían de la doma de caballos, adaptados para seres humanos. Se aplicaban correcciones físicas, rutinas de repetición, ejercicios de humillación. El objetivo no era instruirla en la intimidad, sino quebrar su voluntad. El cuerpo debía aceptar antes de la noche, la mente debía rendirse antes de la unión. Así, la princesa se convertía en una sombra de sí misma, moldeada no para vivir, sino para obedecer. El adoctrinamiento no terminaba allí. Fatma debía memorizar textos clásicos que glorificaban la sumisión femenina, fragmentos de Al-Ghazali, tratados persas, versos otomanos. Los recitaba en voz alta, frente a concubinas y eunucos, como demostración pública de su docilidad. Incluso las oraciones eran diseñadas para anular su voluntad, plegarias que pedían fertilidad y obediencia, repetidas 5 veces al día, en posturas que mezclaban devoción religiosa y gestos de esclavitud conyugal. Era un lavado de cerebro cuidadosamente disfrazado de espiritualidad. La parte más humillante eran las ceremonias de servicio. Fatma, hija del sultán, debía lavar los pies de las concubinas favoritas de su padre, peinarlas, vestirlas para sus encuentros íntimos. Esa escena era un teatro cruel, mostrarle que, aun siendo princesa, estaba por debajo de mujeres que servían al sultán en otro lecho. Sus lágrimas inevitables eran parte del guión. Los testigos escribieron que a veces rompía en llanto mientras preparaba los velos de otra mujer para acostarse con su propio padre. No era un accidente, era una lección. Le estaban enseñando que su identidad no valía más que su función. Así, poco a poco, Fatma dejó de ser la niña brillante que preguntaba por estrellas y mapas. Se convirtió en un fantasma en formación, atrapada en un ritual que no buscaba amor ni unión, sino sumisión y control. Cada gesto, cada palabra, cada lágrima era vigilada, anotada, moldeada.
Y en ese proceso, lo que se estaba consumiendo no era solo su juventud, sino su alma. El imperio había perfeccionado un arte oscuro: transformar princesas en instrumentos, convertir cuerpos vivos en documentos sellados. Y esa madrugada de 1623 no fue más que la confirmación de que la máquina funcionaba. El aislamiento de Fatma comenzó con un nombre suave: Iniba y Asirluk. En la práctica, era una celda de terciopelo. Fue trasladada al Gelin Koshku, el pabellón de la novia, un espacio diseñado con precisión quirúrgica para borrar la última huella de autonomía. Allí, los días se volvieron rituales, no de libertad, sino de preparación constante para la entrega. Cada aspecto de su existencia, desde lo que comía hasta la manera en que respiraba, había sido calculado como si fuera un experimento. El objetivo no era cuidarla, sino transformarla en un objeto listo para ser transferido. La dieta se redujo a lo esencial: granadas, miel, almendras, leche de cabra, especias de Yemen e India. Los tratados médicos otomanos consideraban estos alimentos como llaves para la fertilidad. Pero también había otro cálculo: porciones pequeñas, suficientes para mantenerla viva y fértil, insuficientes para darle fuerza física. El cuerpo debía ser frágil, dócil, incapaz de rebelión. Hasta en la cocina se escondía el látigo invisible de la obediencia. Comer dejó de ser placer, se convirtió en disciplina. Los baños eran ceremonias vigiladas. No había intimidad ni en el agua. Aceites perfumados con valeriana, amapola y flores de azagar eran frotados sobre su piel bajo la supervisión de mujeres especialistas en purificación. Pero esos aromas no eran simples perfumes, eran fórmulas alquímicas preparadas para inducir docilidad, mezclas tranquilizantes, diseñadas en secreto por boticarios imperiales que habían aprendido en Córdoba y Samarcanda. Fatma no estaba siendo adornada, estaba siendo debilitada, adormecida, convertida en un ser moldeable. La química reemplazaba al consentimiento. Las paredes del pabellón eran un espejo psicológico. Tapices de seda representaban a esposas perfectas de la tradición islámica. Aisha, las consortes legendarias de los primeros sultanes. Todas sonrientes, sumisas, premiadas con promesas de fertilidad y gloria celestial. Esos tapices eran catecismos visuales. Fatma no podía escapar de ellos. Cada mirada encontraba otra mirada bordada que le repetía lo que debía ser. Y si aún quedaba un resquicio de identidad, los espejos venecianos colocados estratégicamente lo borraban. No había rincón donde no pudiera verse a sí misma reproduciendo los gestos de obediencia. La observación se volvió autoobservación. El Murakaba al-Nafs, la vigilancia del alma que los místicos usaban para acercarse a Dios, aquí se había convertido en una técnica para acercarla a la rendición. El vestido nupcial, confeccionado con seda blanca de Lyon y bordado en oro de Bursa, parecía un regalo regio, pero en su interior escondía cordones diseñados para inmovilizar. No era un vestido, era un instrumento de control. La corona, pesada con perlas, forzaba la cabeza a inclinarse. Los brazaletes y tobilleras, decorativos en apariencia, funcionaban como grilletes que limitaban los movimientos. Incluso los zapatos, con suelas gruesas, alteraban el equilibrio natural, haciéndola incapaz de correr. La moda se había transformado en un sistema de sujeción. Lo ornamental era, en realidad, carcelario. Mientras tanto, su futuro esposo recibía un entrenamiento opuesto. Kara Mustafa Pasha no aprendía sumisión, sino técnicas de dominio. Manuales secretos detallaban cómo doblegar la voluntad de princesas educadas en el poder. Estrategias de intimidación, degradación verbal, imposición física. Mientras ella era reducida a obedecer, él era instruido en cómo destruir cualquier resistencia. Esa asimetría lo dice todo. El imperio no buscaba unión, sino jerarquía absoluta, establecida en la primera noche como una ley irreversible. El pabellón nupcial mismo
era un símbolo arquitectónico de esa lógica. 3 niveles: purificación, entrega, consumación. El mármol de Carrara, los aceites de Damasco, los inciensos de Shiraz no eran lujos, eran armas. Todo estaba diseñado para despojarla de su humanidad paso a paso. En el nivel inferior, fue bañada durante horas hasta perder noción del tiempo, como si su cuerpo necesitara ser borrado para ser reescrito. En el segundo, fue vestida con ropajes que eran cadenas disfrazadas de seda. Y en el tercero, la consumación esperaba como un acto final inevitable. Lo más perturbador es que nada de esto era visto como crueldad dentro del palacio. Para los funcionarios era protocolo. Para los instructores era tradición. Para la madre era estrategia política. Solo para Fatma era tortura. Ese es el corazón del horror, cuando todos alrededor consideran normal lo que destruye a una persona. La violencia institucionalizada se vuelve invisible para quienes la ejercen. El imperio había logrado vestir el abuso con oro, perfumarlo con jazmín, iluminarlo con velas. El crimen se convirtió en ceremonia. Fatma, en esos días, dejó de reconocerse. Ya no era la niña que observaba las estrellas en los jardines de Topkapi. Ahora era una sombra vestida de blanco, obligada a mirarse en espejos que le recordaban su destino. Sus pensamientos, cada vez más difusos por los ungüentos y plegarias obligatorias, se deshacían como arena entre los dedos. Y en ese proceso, lo que moría no era solo una adolescente, sino la posibilidad misma de que una princesa otomana pudiera ser algo más que un instrumento. El pabellón de la novia era en esencia una tumba de seda. La boda de Fatma Sultan fue un espectáculo de magnificencia imperial. Desde el amanecer hasta el anochecer, los jardines de Topkapi se llenaron de música, danzas persas, banquetes servidos en vajillas de oro y competencias entre genízaros. Para los invitados, era la celebración de la unión entre la hija del sultán y un comandante leal. Para la princesa, cada acorde musical era un recordatorio de lo inevitable. Mientras los demás veían triunfo, ella sentía condena. La pompa pública era máscara. Detrás aguardaba la verdadera escena, la consumación. El imperio sabía distraer con luces lo que escondía en sombras. Cuando el último invitado civil se retiró, la procesión íntima comenzó. Fatma fue conducida hacia el pabellón nupcial, erigido especialmente para la ocasión. Una estructura octagonal de maderas preciosas, decorada con incrustaciones sirias, diseñada con 3 niveles que representaban purificación, entrega y consumación. Arquitectura como pedagogía, espacio como jaula. No era un edificio, era un manual de dominación hecho de piedra y madera. Cada nivel tenía un propósito: despojar, reducir, someter. En el nivel inferior, Taja Katú fue bañada nuevamente durante 3 horas. El agua perfumada con rosa de Damasco, jazmín de Shiraz y ámbar gris somalí no era caricia, era anestesia. Los ungüentos aplicados sobre su piel contenían opio diluido y extractos de mandrágora, sustancias que los médicos describían como materia de rendición. A través de masajes y oraciones, Fatma perdió la noción del tiempo, como si su cuerpo ya no le perteneciera. La purificación se transformaba en borrado, la limpieza en preparación para ser poseída. En el segundo nivel, Teslim Katú, la princesa fue vestida con el traje nupcial blanco, adornado en oro. Pero aquella seda escondía cordones internos para inmovilizar sus brazos, pliegues que permitían exponer su cuerpo sin desvestirla por completo. La corona, pesada y reluciente, inclinaba su cabeza. Los brazaletes y tobilleras, aparentemente joyas, limitaban su movilidad. Incluso los zapatos la hacían torpe, incapaz de huir. Cada pieza de vestimenta era tanto ornamento como instrumento de control. La belleza se había convertido en trampa. Mientras tanto, en otro espacio, Kara Mustafa Pasha recibía instrucciones secretas sobre cómo manejar a una princesa imperial. No le enseñaban ternura,
sino estrategias de intimidación y degradación verbal para destruir cualquier vestigio de orgullo principesco. A él lo preparaban para dominar, a ella para rendirse. La asimetría era absoluta. El matrimonio imperial no era unión, era conquista. Y como toda conquista, requería invasor y territorio sometido. Finalmente, llegó el tercer nivel, Sefafkatu, la sala de consumación. Las paredes estaban cubiertas de tapices que representaban victorias militares otomanas, ciudades europeas en llamas, princesas enemigas sometidas, pueblos arrodillados. La iconografía era clara. La conquista de una ciudad y la de una mujer eran lo mismo. El mobiliario reforzaba la metáfora. La cama, diseñada con sistemas de sujeción ocultos. Los cojines impregnados con aceites tranquilizantes. Cada detalle calculado para transformar la intimidad en acto de poder. No había espacio para ternura, solo para la escenografía de la dominación. Cuando Fatma fue entregada a su esposo, ya no era la niña curiosa que preguntaba por las estrellas. Era una sombra, debilitada por meses de condicionamiento, sumida en sustancias químicas y plegarias obligatorias. Lo que ocurrió esa noche no fue una unión, sino un colapso. Los médicos que observaban en secreto lo describieron como shock total. Ella temblaba, apenas podía hablar, respiraba entre hiperventilaciones. Su mente, incapaz de sostener tanto horror, se refugió en la disociación. Su cuerpo estaba presente, su alma lejos. Kara Mustafa, acostumbrado a conquistar fortalezas, interpretó inicialmente ese estado como resistencia. Intentó imponer su autoridad, como le habían enseñado, pero no encontró rebeldía, sino vacío. No enfrentaba a una adversaria, sino a un fantasma. La consumación, cuando finalmente ocurrió tras horas de intentos, quedó registrada en códices secretos como un evento traumático. Los síntomas fueron devastadores: hemorragias internas, pérdida de conciencia, colapsos nerviosos. Los cronistas lo describieron con un término espeluznante: salida del alma. Esa noche, más que matrimonio, fue exorcismo de una identidad. Al día siguiente, Fatma ya no era la misma. Desarrolló mutismo selectivo. Hablaba apenas en susurros. Perdió el apetito, requirió alimentación forzada. Cada hombre, incluso los eunucos, le provocaba ataques de pánico. El diagnóstico médico fue melancolía virginal, una etiqueta que escondía lo obvio. Estaba destruida psicológicamente. El imperio lo asumió como efecto colateral, un daño aceptable dentro del protocolo. Lo que ellos llamaban matrimonio era en realidad un crimen ritual. Y lo sabían. Lo más escalofriante no es lo que pasó esa noche, sino lo que reveló: que el sistema no buscaba amor, ni siquiera obediencia genuina, sino cuerpos quebrados. La docilidad no era suficiente. Necesitaban ruina, porque en la ruina no hay resistencia. Y Fatma, a los 15 años, se convirtió en el ejemplo más perfecto de esa política. Una princesa convertida en cadáver en vida. Una mujer transformada en símbolo de obediencia a través de la aniquilación de su yo. Los días que siguieron a la boda no fueron una luna de miel, sino una prolongación del infierno. Fatma Sultán, que había crecido como una joven brillante y llena de curiosidad, se convirtió en un espectro silencioso. Los médicos de palacio, acostumbrados a ver los efectos devastadores de estas uniones, anotaron en sus registros síntomas que hoy llamaríamos trastorno de estrés postraumático, mutismo selectivo, ataques de pánico, insomnio, llantos incontrolables. La joven que antes recitaba versos de astronomía, ahora apenas podía pronunciar palabras, y cuando lo hacía, eran susurros casi inaudibles. No respondía al mundo, se había refugiado en su interior. La corte interpretó esto como una consecuencia natural del proceso de adaptación. Kösem Sultán, su madre, en un inicio creyó que era señal de éxito. La hija se había convertido en esposa sumisa, pero pronto comprendió que algo había ido demasiado lejos.
El objetivo del imperio era domesticar, no destruir, y Fatma estaba rota. La fragilidad de su mente era tan evidente que se convirtió en un problema político. Una princesa inútil para cumplir sus funciones sociales era un riesgo. Si la noticia trascendía, la reputación del harén como fábrica de esposas perfectas se derrumbaría, y el imperio no podía permitirse grietas en su fachada. Los especialistas intentaron tratamientos. Recurrieron a hierbas de tradición greco-arábiga, a músicas compuestas para calmar la melancolía, a meditaciones sufíes adaptadas como terapia. Pero nada devolvió la chispa que había habitado a la niña. Sus libros quedaron cerrados, sus instrumentos musicales cubiertos de polvo, sus jardines abandonados. El diagnóstico final fue brutal: melancolía virginal, una etiqueta clínica que resumía el fracaso de todo el sistema. Lo que realmente significaba era que la voluntad de Fatma había sido arrancada. Había dejado de ser sujeto para convertirse en objeto. La relación con Kara Mustafa Pasha se convirtió en un pacto frío. No hubo amor ni intimidad verdadera. El comandante, que al principio había visto la unión como triunfo, terminó cargando con un peso insoportable. Sabía que había sido parte de la destrucción de una muchacha. Su escape fue el campo de batalla y más tarde el opio. Se ausentaba en campañas prolongadas, dejando a Fatma sola en Topkapi, convertida en estatua viviente. La convivencia no era matrimonio, era un acuerdo de supervivencia mutua. Ella cumplía con lo mínimo exigido: 4 embarazos, 2 hijos sobrevivientes. Él, con ausencias y silencios, huía de la culpa. Lo más perturbador es que la corte siguió presentándolos como ejemplo de unión imperial. En las ceremonias públicas, Fatma aparecía decorada, sonriente a la fuerza, cumpliendo con su papel de esposa principesca. Nadie debía saber lo que ocurría en los pasillos privados: los llantos nocturnos, los colapsos nerviosos, los intentos de aislarse de cualquier contacto masculino. La máscara era impecable. Los documentos oficiales la describían como modelo de virtud y servicio. La verdad era que era prisionera de una vida muerta, condenada a representar una felicidad que jamás existió. Los años pasaron, pero la herida no cicatrizó. Durante 29 años, Fatma funcionó como un fantasma dentro del imperio. En apariencia, cumplía con su deber. En esencia, estaba vacía. Sus sirvientas más cercanas revelaron en cartas secretas que la princesa pasaba horas mirando un punto fijo, como si buscara escapar de la realidad. En los aniversarios de su boda, su salud se deterioraba inexplicablemente, como si el cuerpo recordara lo que la mente trataba de olvidar. Finalmente, en 1652, murió oficialmente de fiebre cerebral, pero muchos sospecharon que su muerte coincidía demasiado con el recuerdo de su primera noche. Más que enfermedad, parecía el desenlace inevitable de un trauma prolongado. Su funeral fue grandioso, digno de una hija de sultán. Los obituarios imperiales la describieron como esposa devota, madre ejemplar, hija leal. Nadie mencionó sus gritos, sus lágrimas, su silencio. El imperio escribió la historia oficial, borró la tragedia y exaltó la obediencia. Así, Fatma se convirtió en símbolo doble. Para el público, un ejemplo de virtud. En secreto, una víctima perfecta de un sistema que no toleraba debilidades. Su vida, y sobre todo su destrucción, ilustraban con precisión la lógica más oscura del poder otomano. Todo podía sacrificarse por la estabilidad, incluso las almas de sus propias princesas. El caso de Fatma no fue un accidente ni una excepción. En los archivos de Dolmabahce y en los registros ocultos de Topkapi aparecieron patrones inquietantes. Princesas que, tras sus matrimonios, desaparecieron de los documentos oficiales, como si nunca hubieran existido. Otras que desarrollaron mutismo irreversible, algunas que intentaron quitarse la vida, y otras que fueron descritas en términos clínicos
como portadoras de enfermedad del miedo. Fatma fue simplemente la cara visible de un mecanismo sistemático, un modelo de control femenino aplicado una y otra vez durante generaciones. La lógica era brutal en su simpleza. Cada hija del sultán era una herramienta de política interna. Cada matrimonio era un candado colocado sobre un visir, un pachá, un general. Pero la moneda de ese contrato eran adolescentes convertidas en piezas intercambiables. La corte lo veía como necesidad, la religión como deber, el pueblo como gloria. Nadie se preguntaba por la verdad detrás de los muros, que el lujo era una máscara y que detrás de los tapices bordados había gritos sofocados. Los documentos recientemente descifrados hablan de princesas que encontraron maneras extremas de resistir. Algunas desarrollaron técnicas de autoagresión para impedir embarazos futuros. Otras inventaron códigos secretos, golpes en las paredes, gestos mínimos, hilos escondidos en bordados, para comunicarse con hermanas que ya habían perdido la capacidad de hablar. Hubo una que fingió su propia muerte para escapar de un segundo matrimonio. Otra, más audaz, solicitó formalmente el divorcio ante el sultán, convirtiéndose en la primera mujer otomana en hacerlo. Pequeñas rebeliones que apenas dejaron huella, pero que muestran que incluso en la oscuridad más cerrada, la voluntad humana buscaba grietas. La historia oficial jamás mencionó estos episodios. Para el imperio, el harén era símbolo de poder, no de horror. Por eso los relatos fueron sepultados en cofres, escritos en clave persa, archivados bajo sellos de confidencialidad. Los viajeros occidentales, fascinados por la idea del paraíso de las 1001 noches, ayudaron a consolidar la mentira. Dibujaban un harén lleno de placeres, ignorando que la realidad era un sistema de coerción psicológico comparable a los campos de entrenamiento más crueles. El mito reemplazó a la verdad, y la memoria de las princesas se diluyó entre espejismos de lujo. Si comparamos con otras cortes, descubrimos un patrón global. En China imperial, las emperatrices eran sometidas a rituales dolorosos antes del parto. En la Rusia zarista, las princesas temían más a sus propias madres que a los enemigos extranjeros. En Europa, las hijas de reyes eran enviadas como monedas vivientes a matrimonios que servían para sellar alianzas bélicas. El precio siempre era el mismo, el cuerpo femenino convertido en territorio de conquista. Lo otomano no fue una excepción, sino una de las versiones más sofisticadas de un modelo universal de control. La diferencia estaba en la teatralidad. Topkapi convirtió la tortura psicológica en ceremonia, la humillación en protocolo, el dolor en espectáculo sagrado. Lo aterrador es que este modelo se sostuvo durante más de 6 siglos. Una tradición de hierro y seda, repetida, perfeccionada, legitimada. La memoria de Fatma y de tantas como ella quedó enterrada en archivos, borrada de las crónicas oficiales, adornada en obituarios mentirosos. Solo hoy, gracias a documentos desclasificados en el siglo XXI, podemos reconstruir fragmentos de esa verdad. Y lo que emerge no es la imagen romántica de un harén lleno de perfumes y sonrisas, sino el retrato de un sistema que fabricaba cadáveres en vida. La tragedia de Fatma fue representativa, no aislada. Fue un eco entre miles de ecos. Y ese eco aún resuena en las paredes silenciosas de Topkapi, aunque los turistas solo vean mosaicos. La historia de Fatma Sultan es un recordatorio cruel de cómo el poder absoluto convierte lo íntimo en herramienta de Estado. Lo que para el exterior parecía un cuento de hadas otomano, princesas rodeadas de oro, banquetes y música, era en realidad un sistema de control diseñado para arrancar la voluntad. La realeza no se medía en privilegios, sino en sacrificios, y ese sacrificio se cobraba con el cuerpo y el alma de adolescentes que nunca eligieron su destino. El precio de la estabilidad imperial era la destrucción silenciosa de sus propias hijas. El caso de Fatma muestra la paradoja.
Ser princesa no era un premio, era una condena. Su grito en aquella madrugada de 1623 no fue solo personal. Fue la voz de generaciones enteras de mujeres forzadas a convertirse en símbolos vacíos. El imperio supo vestir la violencia con seda, perfumarla con incienso y presentarla como ceremonia sagrada. Pero lo que ocurría en Topkapi no era fe ni devoción, era tortura ritualizada. Y lo más aterrador es que durante siglos nadie se atrevió a nombrarlo como tal. Los documentos descubiertos en el siglo XXI apenas abren una grieta en la oscuridad. Hablan de princesas que inventaron códigos secretos para resistir, de alianzas ocultas entre mujeres quebradas, de pequeñas rebeliones que se perdieron en el silencio. Nos muestran que, incluso en la sumisión más brutal, existía un impulso de supervivencia. Sin embargo, también revelan cuántas vidas quedaron reducidas a fantasmas antes de cumplir los 16. La magnitud del daño trasciende nombres individuales. Es la evidencia de un sistema que normalizó la violencia hasta convertirla en tradición. Hoy, cuando miramos los muros dorados de Topkapi como turistas, corremos el riesgo de repetir la ceguera de los cronistas. Admiramos mosaicos, jardines, reliquias, sin preguntarnos por los gritos que esas piedras absorbieron. Nos dejamos seducir por la estética, olvidando la sangre invisible. Es cómodo pensar en princesas como personajes de cuentos, no como víctimas de un engranaje político. Pero la memoria exige incomodidad, y la incomodidad exige preguntas. ¿Qué otras verdades permanecen enterradas en archivos secretos? ¿Qué relatos oficiales siguen ocultando las heridas de las mujeres sacrificadas en nombre del poder? La tragedia de Fatma no termina con su muerte en 1652. Su eco sigue vivo, no como mito, sino como advertencia. Porque los mecanismos de control sobre el cuerpo femenino no han desaparecido, solo han cambiado de forma. El matrimonio político de ayer puede ser el contrato social de hoy. El silencio impuesto de entonces puede ser la presión cultural actual. Lo que vivió Fatma resuena en cada estructura que pretende decidir sobre la vida de las mujeres sin escucharlas. Su historia, narrada 6 siglos después, nos obliga a reconocer que los cuentos de hadas esconden cementerios. Fatma Sultán fue hija de un sultán, símbolo de un imperio, víctima de un sistema. Pero sobre todo fue una joven cuya voz fue arrancada. Recuperarla hoy es un acto de justicia mínima, un recordatorio de que detrás de cada mito hay una verdad incómoda. La lección final es oscura y perturbadora. El poder absoluto no necesita enemigos externos para destruir. Puede devorar a los suyos. Y en ese banquete de sombras, las princesas otomanas fueron las primeras ofrendas.